La tendencia artística o literaria que valora estéticamente lo feo. Esa es la definición de feísmo, un fenómeno muy extendido por el paisaje gallego y que de hecho muchos consideran puramente gallego. También es un concepto algo ambiguo porque se trata de valorar estéticamente lo que se considera feo o no. Aunque habrá casos, Pablo Ramil, muy buenas noches, que serán más claros que otros, ¿no?, en la valoración de lo que es feísmo y lo que no. Evidentemente, la valoración siempre es subjetiva. Hablar de paisaje tiene una parte muy fuerte de subjetividad y en esa subjetividad entra los preconceptos que una persona adquiere a lo largo de su vida o los adquiere en su etapa formativa o los adquiere en un grupo social y por lo tanto, dependiendo de esos grupos, dependiendo de esa formación, vamos a tener una subjetividad. Pero también es cierto que hay un acervo común a la hora de identificar algunos de esos elementos y que no hay mucha discusión a la hora de establecer qué cosas pueden ser feísmo en el paisaje gallego y qué cosas no deben considerarse como feísmo en el paisaje gallego. Pablo Ramil es coautor de la Guía de Campo para la Interpretación del Feísmo en el Paisaje Gallego. No sé si está de acuerdo con la interpretación oficial, con la definición oficial de la Real Academia de lo que es feísmo, eso que decía yo al principio de tendencia artística o literaria que valora estéticamente lo feo. Es una definición inicial, de hecho no habla desde un punto de vista de una percepción de paisaje. La definición de la Real Academia, tanto la española como la gallega, se centran en el aspecto feo desde un punto de vista más artístico, de las bellas artes, que desde una perspectiva, llamémosle, ambiental, ecológica o evidentemente paisajística. Por lo tanto, había que añadir algún tipo de matiz. Yo creo que los académicos debían añadir algún tipo de matiz a esa definición. ¿Cuál sería la definición pues exacta? Nosotros decíamos también que feísmo es aquello que perturba, deteriora un paisaje y que lo hace perder calidad frente a lo que sería un condicionante más natural, un condicionante mejor conservado, un condicionante de un paisaje de mayor valor. Este libro lo han realizado en colaboración de la Asociación Científica Orrium con el Grupo Ibader de la USC. ¿Estamos ante una obra que aborda el feísmo desde un punto de vista científico o cuál es el tono que tiene esta guía? El tono se podía resumir como un tono irónico, en el sentido de que nuestro grupo de investigación lleva más de 10 años trabajando en temas de paisaje, desde una perspectiva temporal, de una perspectiva vinculada a la caracterización de los grandes ecosistemas, pero nunca nos habíamos metido en profundidad en temas, por decirlo de alguna manera, con más perspectiva social. El feísmo tiene ese aspecto social, todo el mundo habla del feísmo, se habla del feísmo en los medios de comunicación, se habla de feísmos en las redes sociales, se habla de feísmo en la calle y por lo tanto creo que el libro lo que trata de fomentar ese diálogo, fomentar esa discusión y utilizar una serie de argumentos, una serie de ejemplos que puedan servir para seguir discutiendo y para seguir interpretando esos paisajes que tenemos en Galicia e intentar entre todos que algunos de ellos se puedan mejorar o se puedan restaurar. Estamos ante un concepto amplio por lo ambiguo del propio concepto y también por la extensión que tiene por todo el paisaje gallego. ¿Cómo empezaron a realizar una clasificación? ¿Cómo abordaron el tema? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Los primeros pasos, bueno, para nosotros somos de un ámbito botánico. La botánica se basa en clasificaciones naturales y aplicamos un poco aquellos criterios estándar en una clasificación botánica. Fuimos buscando un hilo conductor, planteamos el feísmo como el nacimiento desde una construcción inicial que se introduce en un acantilado, en una zona litoral donde no hay otro tipo de viviendas, hasta esa conglomeración urbana donde existe una clara distorsión de lo que podía ser el paisaje y una distorsión igualmente de los valores ambientales de ese territorio. Por lo tanto, podemos decir que es una clasificación genética del feísmo a nivel gallego. Entonces, por lo que me dicen, no estamos ante un fenómeno puramente del rural, porque no. Han detectado casos en las zonas urbanas. El feísmo afecta tanto al ámbito rural como al ámbito urbano, incluso al ámbito más urbano podemos encontrar elementos típicos de feísmo y eso es algo que en ocasiones también se olvida porque muchas veces se tiende a relacionar el feísmo solamente con el ámbito rural y parece que es una falta de cultura, falta de consideración de los valores de la gente que vive en ese ámbito del rural. Nosotros ese cliché lo queremos evidentemente eliminar, consideramos que el feísmo por desgracia no conoce fronteras entre el medio rural y urbano y tampoco no conoce fronteras territoriales. Es cierto que en Galicia hay muchos malos ejemplos de feísmo, pero también es cierto que en otros territorios limítrofes a Galicia hemos detectado esos mismos elementos.
Ustedes han estructurado la guía según una tipología, ¿no?, de feísmo. Han realizado una clasificación en 34 tipos de feísmo. Exactamente, hemos establecido 34 tipos de feísmo, decía al principio, siguiendo un criterio genético, desde una pequeña edificación a una gran ciudad, y ver un poco los elementos que se van anexionando a ese tipo de construcciones, a ese tipo de actuaciones. Y a la paralela hemos establecido también otros tipos de feísmos, vinculados con distintas actividades que el hombre realiza en el territorio. ¿Cuáles son los tipos más comunes? Los tipos más comunes, pues sería difícil establecer cuál es el tipo más común. Yo creo que al final en Galicia lo que tenemos es una amalgama heterogénea de varios tipos que se van sucediendo de forma irregular en el territorio. Si solo tuviéramos un tipo, un somier en un prado o un somier en el fondo de un valle, eso no sería feísmo, sería algo que nos obligaría a torcer la cabeza si vamos en un coche y pasaríamos de largo, pero si en ese mismo valle aparecen 40 somieres repartidos entre las fincas, una serie de bañeras de estas antiguas que había en las casas de nuestros abuelos y a su vez todo un conjunto de restos de obras distribuidos de una forma irregular por el territorio, a ese conjunto le llamamos feísmo. El problema, por lo tanto, no es cuál es el tipo más abundante en el territorio, sino que cuáles son los territorios que acumulan, por desgracia, más elementos de feísmo y donde esos afectan más fuertemente al ámbito de nuestros paisajes, ¿no? ¿Y cuáles son esas zonas? Pues esas zonas, por desgracia, son el área litoral. El área litoral y el área sublitoral acumulan una gran cantidad de feísmo, tanto por desgracia, en las Rías Baixas como en la costa norte de la provincia de Coruña y Lugo. También encontramos mucha cantidad de feísmo en los entornos urbanos de las grandes ciudades, tanto sea Santiago como sea Coruña o Pontevedra o Vigo. Es decir, no se libra aquí ninguna, estamos en época electoral, no voy a hacer electoralismo, por lo tanto no se libra ninguna ciudad. Nuestras zonas urbanas están muy maltratadas desde un punto de vista de calidad paisajística, de valorización de nuestro paisaje, y por lo tanto ahí hay algo que se debe hacer y que se debería hacer cuanto antes para mejorar esas situaciones. A mí me gustaría saber cuál es el caso más aberrante que han encontrado, el caso más sorprendente, algo que hayan dicho, madre mía, ¿cómo han hecho esto? A mí personalmente, por ahí volvemos a hacer subjetividad, yo lo que más pena me da es ver cómo se maltratan los hórreos en Galicia. De hecho, la sociedad científica que nos apoya en la publicación y edición de libros se llama Hórreo, y tiene como ejemplo y tiene como anagrama ese hórreo, y ese hórreo, que para mí también es un elemento singular en el ámbito rural, en el ámbito del paisaje de Galicia, y sin embargo lo vemos destrozado por toda la geografía gallega. Hemos definido incluso un tipo que se llama fagocitosis, donde ese hórreo es devorado por la casa colindante o por una estructura agrícola próxima, y es triste ver cómo elementos, algunos de los cuales están incluso catalogados por patrimonio, están tan maltratados en nuestro territorio. Y yo personalmente creo que, desde mi punto de vista, vuelvo a decirlo, muy personal, sería el elemento más sangrante que veo en el feísmo gallego. ¿Usted cree que la crisis económica influye en el feísmo? No, porque el feísmo, por desgracia, también estaba antes de la crisis, y la crisis a veces nos puede llevar a que existan más restos de determinados tipos de actividades, pero tiradas por el campo o abandonadas en determinadas áreas, pero esos vertederos incontrolados no los consideramos como feísmo, eso consideramos que es simplemente otro tipo de problemática ajena al feísmo, ¿no? El feísmo en Galicia, muchas de las construcciones que incluso pueden plantearse como elementos característicos del feísmo son previas a la crisis del ladrillo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería la causa principal que se encuentra detrás de este fenómeno? Porque sí que hay arquitectos que han señalado, por ejemplo, la falta de dureza por parte de los ayuntamientos a la hora de aplicar las leyes que obligarían, por ejemplo, a terminar las viviendas. Porque, claro, luego tienes que responder ante los vecinos en una cita electoral, como por ejemplo la que tenemos dentro de poco. Eso es evidente, hay una dejación en el cumplimiento de muchas normas, hay cosas que es impensable de cómo se ha permitido llegar hasta esa situación. Casas ya no rematadas, sino incluso ni casi acabadas, que han quedado en su esqueleto durante 20, 30 años y están ahí. Y es en algunos sitios que son iconos de nuestro paisaje y las hemos dejado seguir persistiendo y nadie toma las medidas para demolerlas o acabarlas, rematarlas o dar una solución final a ese tipo de estructuras.
hay en otros casos también una falta de criterio paisajístico a la hora de emprender determinados tipos de obras. Al lado de una iglesia o al lado de una ermita o al lado de un crucero, pues se le mete una nueva construcción que no tiene sentido. Nosotros con algún alcalde, antes incluso de salir el libro, habíamos comentado algunos ejemplos y le decíamos que es un poco triste ver cómo en la iglesia románica que más turistas atrae al municipio, las fotografías que se hacen de esa iglesia es todo un conjunto de contenedores de basura, porque el sitio que le queda más cómodo al camión de la basura pues es el entorno de la propia iglesia. Eso, desde un punto de calidad paisajística, pues es fácil de remediar, que sustituyamos esos contenedores y pongámoslos en otro lugar, pero sin embargo los dejamos ahí. Y entonces siguen pasando turistas, siguen pasando personas y siguen viendo que eso es un planteamiento aberrante en el paisaje. ¿Cree usted que parte de la culpa del feísmo la tiene una falta de, vamos a decir, amor por nuestro paisaje por parte de los gallegos? Sí, existe una pérdida de valor por parte del paisaje en torno a los gallegos, eso es evidente. Se ve en las transformaciones que antes hablábamos del hórreo, pues algunas transformaciones y maltratos que se le han hecho a los hórreos en Galicia. Se ve igualmente en el maltrato que se ha hecho con otros elementos constructivos de gran valor, como pueden ser algunos puentes medievales. Se ve en muchos elementos arquitectónicos, pero también se ve en nuestro paisaje, el hecho de transformar lo natural porque parece que no nos gusta y transformarlo en algo artificial. Es algo tan frecuente en Galicia que es algo que eso sí que no se encuentra en otros territorios. Es decir, encontrar un espacio natural y que el mirador por excelencia de ese espacio, en vez de tener una flora autóctona, esté colonizado por especies invasoras, pues solo ocurre en Galicia. El icono de Coruña, la Torre de Hércules, se vende en postales rodeada de especies invasoras. Es una aberración, cualquier turista se queda con la boca abierta viendo ese ejemplo mal planteado de lo que debe ser un atractivo turístico, pero sin embargo nuestras autoridades, incluso la ciudadanía, hasta les parecen bonitas esas plantas invasoras. Es decir, ahí hay una pérdida clara de esos valores de defensa del territorio y de esos valores de estima del propio territorio. Pues Pablo Ramil, coautor da Guía de Campo para a interpretación do feísmo na paisaxe galega. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos hablado de este fenómeno que, por ser tan común, a veces también es desconocido, ¿no?, para muchos gallegos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 9 menos 5 de la noche con toda la actualidad de la jornada. Se quedan ahora con el Vía V. Gracias por estar ahí.